esto en realidad es una duda que la tienen muchas personas más de lo que realmente nosotros pensamos. Inclusive también entrarían nuestros hermanos los neurólogos, que muchas veces los pacientes no saben si el psiquiatra, el neurólogo o el psicólogo es más o menos lo mismo. Para hacer una pequeña diferenciación entre uno y otro, vamos a decir, por ejemplo, que el neurólogo y el psiquiatra son médicos, es decir, pueden medicar, estudian medicina, están 6 años estudiando medicina y después en su especialidad, algunos en neurología, otros en psiquiatría. En cambio, el psicólogo estudia la carrera de psicología y después puede hacer algún otro posgrado o especialidad, es decir, no puede medicar porque no estudia medicina. Entre el neurólogo y el psiquiatra hay una pequeña diferenciación también. Por ejemplo, los dos trabajan sobre un órgano capital que es el cerebro, con la diferencia que el neurólogo actúa sobre las enfermedades estructurales del cerebro, como por ejemplo Parkinson, epilepsia, esclerosis lateral amiotrófica, accidente cerebrovascular, trastornos de desarrollo neurológico, etc. Y el psiquiatra trabaja sobre el cerebro, pero sobre la dinámica o el funcionamiento del cerebro. Recordemos que el cerebro es un órgano que está constituido por neuronas y esas neuronas se comunican a través de sustancias químicas o neurotransmisores, las cuales cuando se desbalancean aparecen enfermedades de las cuales el psiquiatra está dentro del campo de su actividad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente placa, algunos de los trastornos o patologías que puede tratar un psiquiatra por alguna alteración neuroquímica. Por ejemplo, los trastornos del ánimo, los que más conocemos son los episodios depresivos, habrá escuchado también el trastorno bipolar. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos los más comunes, el trastorno obsesivo-compulsivo, las fobias, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada. Son trastornos en donde las sustancias químicas neurológicas o neuroquímicas se modifican y eso se puede balancear con algún tipo de tratamiento. La esquizofrenia, que es una de las enfermedades más graves y más deteriorantes de la psiquiatría, los trastornos somáticos, los trastornos alimentarios del sueño, cuando uno duerme mal, evidentemente que algo en nuestro cerebro está funcionando de una manera distorsionada o alterada que hace que alguien no duerma bien, porque en realidad a todos nos gusta descansar. Los trastornos de abuso de bajo control de los impulsos, es decir, aquellas personas que son impulsivas, agresivas, no es agresivo porque quiere, sino porque no puede controlar, se pierde el control en una situación determinada y después pasa lo que muchas veces conocemos como emoción violenta en el ámbito jurídico, ¿no? Los otros trastornos, tenemos trastornos por uso de sustancias y adictivos, por ejemplo, la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, la adicción a sustancias como la marihuana y la cocaína. Esos son tratamientos que más allá de que el psiquiatra tenga una participación directa, no es solamente el psiquiatra, sino que puede ser el psiquiatra y el psicólogo. Antiguamente se pensaba, mal pensado, que si uno iba al psicólogo no podía ir al psiquiatra y si uno iba al psiquiatra no podía ir al psicólogo. Eso hoy ha quedado totalmente en desuso, con lo cual el tratamiento complementario es lo más indicado. Y después tenemos trastornos neurocognitivos como la demencia, como el Alzheimer, como algunos accidentes cerebrovasculares, como trastornos de memoria, de concentración, de atención, en donde el psiquiatra tiene mucha participación. En la siguiente placa vamos a ver algunas patologías que puede tratar el psicólogo. Por supuesto hemos puesto las menos, pero se pueden tratar muchas, como por ejemplo una es el duelo. Creo que hace más o menos 14 días nosotros hablamos del duelo, hace 2 martes atrás, y que dijimos que la base del duelo es psicoterapéutica, a excepción de que se complique. Si se llega a complicar con un episodio depresivo, sí el psiquiatra tiene una participación. El trauma en la infancia, esto también lo ven mucho los psicólogos, problemas con aspectos de su vida, como puede llegar a ser conflictos matrimoniales, conflictos filiales para con los hijos o con los padres, etcétera, y trastornos de la personalidad. Esto más o menos son, en resumidas cuentas, digamos, más o menos las patologías a las cuales uno podría acudir al psicólogo. En la próxima diapositiva, o en la próxima placa, vamos a ver de resumidas cuentas también cuáles son los métodos que utiliza la psiquiatría y la psicología dentro de los tratamientos. Por ejemplo, acá vemos que la psiquiatría utiliza psicofármacos. Señor, señora, no le tenga miedo al psicofármaco si es indicado por un profesional y es controlado por un profesional. Lo peor que puede hacer es automedicarse. Si su vecina le dice, a mí me dieron esto y con esto anduve bárbaro, trate de no tomarlo, o por lo menos consulte con un psiquiatra o con alguien que conozca el tema para después sí poder empezar a tomarlo si está indicado. La psicoterapia, acá hay algo que puede llamar la atención. Hay médicos psiquiatras que pueden hacer psicoterapia, pero no todos
los médicos psiquiatras hacen psicoterapia, porque la psicoterapia médica es una subespecialidad, es decir, yo puedo hacer psiquiatría y después hacer una especialidad sobre psicología. Utilizo el método de internación cuando es necesario, la estimulación magnética transcraneana, eso se utiliza mucho en los episodios depresivos, una estimulación física para que las neuronas empiecen a funcionar de una manera más acelerada de lo que realmente funciona en un paciente depresivo. La luminoterapia es una técnica en donde exponemos al paciente a una situación lumínica particular, ya que la formación de serotonina se puede producir o acompaña a que se produzca a través de la estimulación del nervio óptico con la luz. Recordemos que, por ejemplo, esto lo usamos mucho en los pacientes, en los depresivos estacionales se llama, que son los que normalmente se deprimen cuando el día se acorta, por ejemplo, en otoño y en invierno. La terapia láser, que se usa mucho en las adicciones, tanto el tabaco como el alcohol, la cocaína, etcétera, y la terapia electroconvulsiva, que es una terapia muy específica que, cuando es bien indicado en pacientes, por ejemplo, refractarios a un episodio depresivo, que no mejoran con ningún tipo de tratamiento previo farmacológico, es indicado, insisto de siempre como lo dije anteriormente, con todas las técnicas y los cuidados adecuados. Y la psicología utiliza la psicoterapia, lo cual puede llegar a un diagnóstico determinado a través de test, a través de encuestas, a través de escalas. Y la psicoterapia, por supuesto, se divide en muchas técnicas. No es lo mismo un terapista psicoanalista, un cognitivo-conductual, un comportamental, un gestáltico, un sistémico, un transpersonal, etcétera. Es decir, cada psicólogo hace una especialidad para observar al paciente de un punto de vista determinado. Ahora bien, usted me dirá, doctor, me ha dicho cuáles son los tratamientos y cuáles son las enfermedades, pero no me ha dicho a quién consulto primero. Bueno, vamos a poner ejemplos y seguramente usted solo se va a poder responder. Si a usted, por ejemplo, le duele la espalda, tiene un dolor muy fuerte y se le contracturan todos los músculos, ¿a quién asiste primero? ¿A un traumatólogo o a un fisioterapeuta? Seguramente usted irá a un traumatólogo, o por lo menos yo iré a un traumatólogo. ¿Por qué? Porque el traumatólogo es el que me puede definir si ese dolor es para una cirugía o es para el fisioterapeuta. Si usted de repente pierde peso de manera brusca, se pone muy delgado, pierde mucho el apetito, ¿a quién asiste primero? ¿A una nutricionista para que le haga un plan o a un médico clínico para que le haga estudios, le haga tomografías, le haga placas, rayos X, etcétera, para ver si tiene alguna enfermedad? Yo asistiría al médico clínico. ¿Y sabe por qué? Porque el médico tiene una visión global de la situación. Puede determinar la organicidad y la parte psicológica. No nos olvidemos que el ser humano tiene 4 vertientes: la psicológica, la social, la biológica y la espiritual. Cualquiera que no entienda que el ser humano, el paciente, es un ser integral y que tienen que verse estas 4 vertientes, ni siquiera es digno de ser un profesional. Y con la psiquiatría y la psicología yo le diría más o menos lo mismo. ¿Usted sabía que hay enfermedades orgánicas como, por ejemplo, el hipotiroidismo, que es tan frecuente, o el feocromocitoma, que es un tumor de páncreas? El páncreas es una glándula abdominal que segrega insulina, etcétera. ¿Debuta con síntomas depresivos? Es decir, ¿se puede confundir con una depresión? Bueno, esa actitud es muy probable que un psiquiatra tenga una visión que le permite, con un análisis de tiroides, verificar si el paciente tiene hipotiroidismo y no perder tiempo. Con lo cual, ahí más o menos yo le respondí lo que haría en su lugar. Así que espero que haya un poco sintetizado con esto las dudas que se tienen sobre estas profesiones.